Muy buenas, queridos hermanos y amigos. Dios le bendiga. Una vez más, estoy por acá presentándole otro humilde video. Espero que les guste. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar sobre la profetisa Hulda que encontramos en el Antiguo Testamento. Una profetisa muy interesante, aunque se habla de ella, se habla un poco, pero sobresale, hermanos, cómo Dios la usó y lo que ella profetizó y lo que habló de parte de Dios. Vamos, hermanos, en palabra de oración. Me gusta siempre hacer una oración para que sea el Padre Celestial que nos guíe y Él administre lo que hacemos, en este caso su palabra. Padre de la gloria, gracias le damos, Señor, por una oportunidad más que usted nos da de hablar, de administrar su palabra. Abra nuestra mente y nuestros corazones, Padre Santo, para lo que es su palabra, que sea usted el que la guíe. Ayúdenos a entenderla, a aceptarla y sobre todo, Padre de la gloria, para ponerla por obra. En Cristo Jesús oramos y le damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poco sobre la profetisa Hulda. Y la encontramos, hermanos, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, en su versículo 12 al 14. De ahí vamos a centrarnos nuestro estudio para hablar de ella. Y como les dije, no se habla mucho de esta mujer, de esta profetisa Hulda. Solo se menciona aquí en este pasaje que le acabo de mencionar, en Segunda de Reyes, del 22, capítulo 22, del 12 al 14. Y en otra oportunidad, en el libro de Crónicas, hermanos, en el capítulo 34, en su versículo 22. En estas dos ocasiones que ella se menciona. Y no se habla mucho de ella, solo el trabajo que Dios le encomendó hacer. Ella vivió, hermanos, en los tiempos del rey Josías, la profeta Hulda. Y su nombre significa, el nombre de ella significa topo o comadreja. Topo o comadreja, que es esos animalitos que hacen huecos y esas cosas en la tierra. Así es su nombre. Y ella vivió, hermanos, en la segunda sección de Jerusalén durante el reinado de, como le dije, del rey Josías. Pero en lo que llaman la segunda sección de Jerusalén, allí vivió ella cuando estamos leyendo Segunda de Reyes 22 del 12 al 14, que ahorita se los voy a leer para tener contexto de lo que vamos a hablar de ella. Ella fue esposa de Salom, así se le llama. Este señor fue guarda del guardarropa sacerdotal real. Él se dedicaba en custodiar el guardarropa del rey. Entonces guardaba el guardarropa de allí. Entonces allá en 22, 12 al 14 vamos a mirar que ahí lo menciona. Es interesante, hermanos, que todas estas cosas quedan sentadas y escritas en la palabra de Dios por algo. Que se nombre a él, que se diga que era guarda del guardarropa del rey, esas cosas tienen su connotación profunda y, hermanos, su indicativo y enseñanza para nosotros. Pero bueno, nos tenemos que centrar en lo que es Hulda. Ok, vamos a leer el texto y entonces seguimos adelante con esta pequeña reflexión. Dice así, hermanos, Segunda de Reyes 22, del 12 al 14. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo:
Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Abor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella. Hablaron con ella. Entonces, ok, esto fue lo que ellos le presentaron a la profeta Hulda, pidiéndole información, diciéndole que iban a consultar a Jehová. Es la parte que a mí me gusta acá, que van a consultar a Jehová, pero en realidad están hablando con con Hulda. Y entonces es interesante eso. Es interesante que ellos, bueno, ahorita vamos a ver pues la reputación de Hulda, y entonces podían confiar en ella como que hablando con Jehová. Por supuesto, estas profetas hablaban en el nombre de Jehová. Ok, pero para tener más contexto referente al por qué ellos consultaron a Hulda, hermanos, veamos y leamos un poco qué pasó antes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué vieron? ¿Qué leyeron que los llevó a hablar con la profetisa Hulda? Ok, pero esta mujer vivió en tiempos del rey Osías, como dije, el rey Osías. Entonces, el abuelo de Josías, hermanos, el abuelo de Josías, llamado Manasés, fue un rey malo en esos tiempos, ¿no? Un rey malo, muy malo ante los ojos de Jehová. Lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 2. Un capítulo antes del que estamos hablando. Él hizo una serie, hermanos, de abominaciones en toda la nación que estaban prohibidas por Dios. Como por ejemplo, les recomiendo que lo lean el capítulo, pero le hago un resumen pequeño para entender por qué fueron a hablar con la profetisa Hulda. Este señor Manasés edificó los lugares altos, que a Dios nunca le han gustado estas cosas, ¿no? El rey Manasés. También levantó altares a Baal y a la diosa Acera. Hizo y adoró ídolos. Adoró también a todo el ejército del cielo. Así dice el contexto de Segunda de Reyes 21:2. Adorando el ejército del cielo. Sacan cosas a la gente, ¿no? Edificó altares en el templo en el templo que era de Dios. Pasó por fuego, hermanos, a su hijo, siguiendo costumbres y paganas, tradiciones. Esas tradiciones paganas de pasar a su hijo por fuego y esas cosas, eso lo hizo él. Él también consultó, hermanos, a agoreros y adivinos, ¿verdad? E incitó al pueblo a pecar y a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. En todo el panorama bíblico, hermanos, vemos que Dios le molesta, y es abominación, las personas que consultan agujeros y adivinadores y soñadores de sueños que no tienen nada que ver con Dios, ¿eh? Estas cosas, ¿no? Pero estos adivinos, estas cosas, esto hizo Manasés. Muy malo. Entonces, eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 21:9, como le estaba diciendo. Pero sin embargo, hermano, mire lo que pasa acá. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad de arrepentirse a Manasés. Y cuando fue llevado prisionero por los asirios, cuando los asirios lo conquistaron, este hombre se humilló, hermano, se humilló delante de Dios y se arrepintió.
Cuando leemos ya en el caso de Segunda de Crónicas, capítulo 33, del versículo 12 al 13. Pero aún así el pueblo siguió adorando a los ídolos. Pero él, cuando fue capturado, hermanos, y llevado por los asirios, así sería su condición. Quién sabe cómo vivió, cómo lo tenían los asirios allá prisionero. Pero se acordó de Jehová y dice la palabra en 2 de Crónicas 33, 12 en adelante, que se arrepintió, pidió perdón a Dios. Y Dios, hermanos, lo perdonó. Dios lo perdonó. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Dios es inefable su amor. No lo entendemos. Como una persona que haga tanta maldad ante los ojos de Dios, una vez arrepentido, Dios lo perdona. Pero seguimos, ¿no? Seguimos. Después, hermanos, de Manasés, vino su hijo Amón. Y reinó Amón en lugar de Manasés. Y su reinado fue en realidad muy corto. Solo duró 2 años en el trono. Pero también su hijo Amón hizo lo malo delante de Dios. Sí, siguió haciendo las cosas que hacía su papá, sirviendo a ídolos y dejando por completo a Dios Jehová. Entonces, ¿qué pasó con él? Murió traicionado por sus siervos que conspiraron contra él, hermanos, y lo mataron en su casa. Entonces, este rey duró poco. Amón, hijo de Manasés, hermanos. Y en el caso de Manasés, hermanos, volviendo un poco otra vez a Manasés, vemos el amor, perdón y misericordia y bondad de Dios. Como les dije, un hombre rey que hizo tanto daño, pero Dios lo perdonó porque se humilló y se arrepintió. Y vuelvo a este punto, hermanos, porque miren, es interesante. Aunque el tema es Hulda, pero es interesante esto. A medida de lo que está pasando, entonces es que Hulda habla por medio de Dios, por lo que está pasando. Pero si no leemos estas partes, no entendemos cuál fue esa sentencia de juicio que habló Hulda. Este señor Manasés se arrepintió, hermanos, y Dios lo perdonó porque él se humilló. Estuvo retenido, hermano, por los asirios y Dios lo escuchó. Y lo que quiero decir con esto es que Dios también escucha a todos en esa condición. Hay personas que están presas, hermanos, por alguna cosa que suscitó en su vida, pues. Qué lástima, como fue su vida, lo que sea. Pero una persona aún en la prisión conoce la palabra de Dios. Hermanos, escucha la palabra de Dios y se arrepienten, hermanos, y Dios los escucha y Dios les perdona cuando ellos van a las aguas bautismales y todo, aún ahí en la prisión. Yo he visitado las prisiones tienen acceso a esto de que una persona que quiera ser bautizado, buscan los medios y esas cosas y la persona es bautizada. Conozco dos personas así. Son cristianos en la prisión. Y otros también que se hicieron cristianos en la prisión y cuando salieron, excelentes personas, hermanos, excelentes personas en la sociedad. Entonces, por algo Dios dijo visitar a los presos, ¿se acuerdan? Jesucristo, que nos mandó que la religión pura y verdadera y sin mácula y sin mancha es visitar a los enfermos y a los presos. Entonces, hay gente que tiene ciertas condiciones y están viviendo una vida muy difícil que no saben cómo salir de ella. Y la gente los desprecia, hermanos, y los hace a un lado. Y uno en realidad no sabe en profundidad qué es lo que está pasando con estas personas, ¿verdad? Pero Dios sí, y esa persona sí. Y cuando ellos doblan sus rodillas, hermano, y como hizo Manasés, y oran a Dios, Dios
le perdona. Y Dios es el soberano, Él es el Dios sobre todas las cosas. Y si Dios perdona a esa persona, pues, ¿qué más? ¿Cuánto más nosotros debemos hacerlo? Entonces, por eso es que es interesante estos temas y estas cosas. Entonces, solo Dios, hermano, rompe las cadenas familiares de generaciones conflictivas, ¿verdad? Cuando uno de ellos decide seguir a Jesucristo como su Salvador. Porque estas cosas familiares a veces son cadenas. El papá, el abuelo malo, el papá malo, los hijos malos, y así van malo, 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 malo. Y es una cadena, hermano, que el Satanás y la maldad mantienen a las personas atadas a ellas. Pero uno de ellos, hermanos, que se convierta al Señor y se arrepienta y Dios lo perdona y esa persona recibe al Señor como su Salvador, esa cadena es rota, hermanos. Y aquí lo vimos en Manasés y su hijo Amón. Y así. Ok. Continuando, aquí es cuando entra en acción, hermanos, podemos decir en escenas, el profeta Josías, el hijo de Amón. Amón no hizo lo bueno, pero el abuelo después lo cambió, rompió la cadena y viene el rey Josías, que este sí fue un rey bueno. Y era solamente, él cuando tomó el mando, después de su papá Amón, era solamente un niño de 8 años, hermanos. Imagínense, un niño de 8 años como rey, ¿verdad?, de Jerusalén. ¿Verdad? Subió al trono y lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 2. De muy temprana edad tomó él las riendas. Y nos da otra enseñanza, hermanos, que no debemos menospreciar a los niños, ¿verdad? Porque Dios también obra en ellos y por medio de ellos, podemos decir. Jesús empezó a ministrar a los 12 años, dice, ¿no?, todas estas cosas. Yo conozco niños muy jóvenes, muy entregados a las cosas del Señor. Y Dios los usa, hermanos, Dios los usa y uno se maravilla. De manera que, bueno, no había un rey que haga lo bueno, uno se arrepintió, pero ya estaba capturado por los asirios. Alguien va a hacer el trabajo y Dios usa a Josías con 8 años. Y vemos que fue un rey bueno delante de Dios, que nunca, hermano, él nunca se apartó de Dios en toda su vida, cuando leemos la palabra de Dios. En Segunda de Crónicas, hermano, capítulo 34, versículo 3, se nos dice que Josías a los 8 años empezó a buscar a Dios. Él empezó a buscar a Dios a esas edades tempranas. Y esta Segunda de Crónicas 34:10, hermano, dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar a Dios, el Dios de David su padre, dice la Escritura. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos y las imágenes de acera, esculturas y imágenes fundidas y todo el desastre, hermano, que estuvieron haciendo su padre y su abuelo. Todo aquello él lo fue limpiando y restaurando, hermanos. A los 18 años Josías, hermanos, envía a reparar el templo que estaba abandonado y necesitaba reparaciones. Ahí les recomiendo Segunda de Crónicas 34:3, todo el capítulo, hermanos. Ahí cuenta todo eso, hasta con lujo de detalles, cómo fueron reparando el templo, cómo fueron rellenando las grietas, acomodando las paredes, todo. Entonces él empezó a restaurar todo el templo que estaba totalmente abandonado. Y a estas historias, hermanos, como dice Primera de Corintios, que uno cuando lee las Escrituras se está mirando a un espejo. Entonces hoy en día, y uno a través de esa mirada y ese espejo, uno entiende y sabe cómo es conocido. Entonces uno mirando las Escrituras, uno ve quién es uno, ¿verdad? Y también cómo es conocido. Dios sabe cómo somos, sabemos cómo Dios nos mira. Entonces, oye, ¿cómo miramos nosotros el templo de Dios? Que hoy en día somos nosotros mismos.
porque el edificio es solamente el edificio de reunión, pero el templo de Dios es cada cristiana, porque Dios mora en nuestros corazones, porque somos templo de Dios, ¿verdad? ¿No sabe que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros? Entonces nuestro cuerpo, hermano, tiene que estar restaurado siempre, reconstruido en el caso de que uno se aparte y vuelva al Señor. Pero bueno, aquí vemos que Josías, hermano, empieza a repararle el templo físico donde ellos se reunían y donde sus padres y sus abuelos y el pueblo no hacían nada al respecto. Entonces, él habló, hermano, a carpinteros, albañiles, a las mujeres artesanas, todo el mundo allí, a reconstruir el templo. Necesitaban materiales y estos materiales, hermano, lo pagaban de las ofrendas. Eran hombres fieles y honrados, dice el versículo 7 de Segunda de Reyes 22 al 7, 22 versículo 7. Hombres honrados en este sentido. Llevaban de lo que tenían llamado ofrendas y lo entregaban para reconstruir el templo, porque veían y traían la enseñanza y el ímpetu, hermanos, de este joven Josías, rey de ahí de Jerusalén, al pueblo. Y qué bueno para ellos, hermanos, qué bueno cuando tenemos nosotros líderes así, de buen corazón, que siempre están pendientes de los demás y del rebaño. Y ahora en estos tiempos difíciles de pandemia. Durante las reparaciones encuentran el libro de la ley de Dios. Ahí vamos, ¿ves? Como les dije que antes de llegar a la respuesta de Hulda, cuando es preguntada, hermanos, consultada de parte de los sacerdotes y como hablarle a Dios, sucede que cuando ellos están reparando el edificio, hermano, el templo allí, encuentran un libro. Y este libro era el Pentateuco, hermano. Era una copia de los 5 primeros libros de la Biblia. Y estaban al lado del arca, dice. Deuteronomio 31, versículos 25 al 26. Hombre, empiezan a reparar aquello, hermano, y por la grieta consiguen ese libro. Y nada menos y nada más que los 5 libros que escribió Moisés, hermanos, por inspiración del Espíritu Santo, por inspiración de Dios. El libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio, hermanos. Los 5 libros de Jehová mandados al pueblo judío, hermanos. Qué cosa tan grande. ¿Cómo es que este libro estaba escondido allí? Estas son cosas del maligno. Estas son cosas de la maldad, que trata de que nosotros no conozcamos la voluntad de Dios y estemos errados, caminando y viviendo a la deriva. Mi papá decía a la mansalva y estas cosas, sin dirección y sin rumbo. El hombre cree que tiene dirección sin Dios y eso es imposible. Total que consiguen este libro, hermanos. Porque la palabra de Dios, hermanos, nunca va a estar perdida por siempre, como quisiera el enemigo. Nunca ocurre así. Entonces, ¿qué ocurrió cuando hallaron este libro? Lo trajeron delante del rey, hermanos, y lo leyeron. Lo leyeron. Tal fue el impacto que hizo la ley en el rey que rasgó su vestido, dice la palabra. Leyeron el libro completo, ¿verdad? Y cuando Josías leyó el libro, dice que se entristeció tanto, que se molestó tanto, hermano, que rasgó su vestido. Es una expresión y una acción y una comunicación corporal de molestia y a la vez de angustia, hermano. Era una señal de dolor y sufrimiento y llanto que sintió Josías aquí. Seguro que leyeron, que es posible que leyeron en la parte de Deuteronomio 28,
versículo 15 al 68. Les recomiendo que lean eso para que entendamos mejor. Aquí ese capítulo 28, hermano, habla de la consecuencia de la desobediencia al no oír la voz de Jehová. Como este libro estaba escondido, quién sabe quién lo escondió, hermano, y quién sabe si sabían que estaba ahí y no lo buscaban. Pero al tener este libro y leerlo, según las escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esto se traduce como el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que ella es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Entonces es una palabra viva. Entonces cuando hermano, usted está leyendo la palabra de Dios, usted está escuchando la voz de Dios. Entonces ellos no pudieron estar oyéndola porque no la estaban leyendo en persona y en grupo. Total que bueno, en este momento empiezan a leerla, pero yo pienso que estaban leyendo el capítulo 28 porque es la consecuencia, era pura consecuencia allí. En el mismo capítulo 28, en el versículo 1 al 14, comenzando, habla de las bendiciones de el obedecer la voz de Dios. Empieza hablando, hermano, de tantas cosas preciosas, parece un salmo eso, de cómo Dios bendice y se agrada de las personas que leen y las personas que oyen su palabra. Apocalipsis 1:3 dice que bienaventurados los que leen o oyen las palabras de esta profecía y las ponen por obras. Entonces ellos allí estaban, hermanos, leyendo y se espantaron. Al oír la voz de Dios. Entonces, que no hicieron las cosas de Dios. Este fue Manasés y su hijo Amón y el pueblo que no escucharon, no leyeron nada. El libro escondido allí. Entonces continuamos, aquí vemos que encontraron pues libros por gente buena. Gente que, hermanos, está siguiendo a un rey bueno, Josías, y hay bendición allí. Si el rey está bendecido los que le siguen, los de en su entorno, hermanos. Entonces, gente buena, Dios les dirige y Josías haciendo las cosas de Dios, lo que conocía, hermanos, porque él viene viene de gente también sacerdotal, él conocía algo. Ok, pero entonces gente buena consigue este libro. Porque Dios, hermano, Dios protege la palabra, Él protege su palabra y la da a conocer. Esto es importante, hermano, muy importante. El enemigo trata de esconderla, como le dije, pero él no va a poder. Recuerdo también lo que dice las Escrituras, que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, hermanos. Segunda de Pedro 1:21, que dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Él protege su palabra, ¿verdad? No es de voluntad humana que está hecha, sino de hombres inspirados por el Espíritu Santo, que la guardan, ¿verdad? Dios la guarda. De esa forma, hermanos, quiero decir que Dios elimina, me vienen a la mente los comentarios de algunos que piensan que la Biblia fueron cambiadas en su contenido, las escrituras fueron cambiadas con el pasar del tiempo y esas cosas, que hoy en día han pasado tantos años, hermanos, y siglos y décadas, y cuando ahí estuvo Dios y escribió un libro a nuestras alturas, ya ese libro, cuántas cosas ya le han cambiado y esto y el otro. Entonces ya seguir las cosas de Dios no tiene la certeza de que sean cosas seguras y cosas así. Eso solo existe, hermanos, en uno.
que no quiera investigar, que no quiera creer por fe, y entonces uno diga, con todo el respeto para los que van a escuchar este video, uno pueda decir, bueno, que no investigan, pues, o que está principiando en las cosas. Y uno ha de tener paciencia y entonces esperar de que, bueno, uno está comenzando y como uno también lo pensó igual, Dios le va a dar su luz para que pueda entender. Dios ha protegido su palabra desde un principio, hermanos. Siempre su palabra es veraz y será veraz, porque Él es supremo. Él es capaz de guardar la estrella del sol, una máquina nuclear, le dicen los hombres al sol. Y mira cómo Dios la cuida y la protege. Tiene poder Dios de cuidar una estrella así que nos ilumina. Y ahorita está haciendo un calorón aquí. ¿Qué poder tiene el sol? Así como Dios puede cuidar una estrella, ¿cuánto más su palabra contra lo que sea, hermanos? Es interesante. Entonces él escribió estos 5 libros del pecado. Ustedes estaban escondidos y pudieron haberse quedado ahí como un tesoro escondido y nunca ser encontrado. No, mira, sale a la luz porque Dios quiere que la gente haga su voluntad. Ok, entonces, pero más bien con el pasar del tiempo, vemos que Dios ha seguido cuidando su palabra de una manera tan bonita y eficaz. Sigue siendo perfecta en todo, hermano, en lo que es la profecía, ciencia, geografía, historia, etcétera, hermanos. Yo recuerdo que estaba leyendo un libro que decía que la Biblia le encontraban errores y esas cosas, como por ejemplo en el libro de Hechos, cuando viene el etíope y Felipe le está enseñando las palabras, y aquí le cuento corto, y el etíope leyendo el libro de Isaías, y Felipe le enseña, pues, y viene del etíope y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, bien puede. Entonces dice la palabra que descendieron los dos del carro donde venía el etíope, el carruaje, y descendieron al agua y fue bautizado por Felipe. Entonces gente que le gusta investigar decían que no puede ser, después de unas ciertas investigaciones arqueológicas, geográficas y todo aquello, en ese lugar no había agua, ni corría ningún río, ni riachuelo, cero. Se equivocaron ahí los escritores de la Biblia. Ves pues que ahí los hombres la van cambiando y ya uno no sabe ni lo que lee ni lo que cree. ¿Ah? Pero pasa un tiempito y entonces vienen las pruebas de carbono. Un poco más tecnológico eso. Hicieron la misma investigación y las pruebas de carbono demostraron que sí, que sí había agua allí. Y hasta trazaron un mapa topográfico por donde había pasado en esos tiempos un río. Y definitivamente sentado, por ahí había agua. Entonces, ¿qué hermano? Miren, y así sucesivamente. Dios pone todas esas cosas. Ahorita estamos gozando de tecnología que algunos la usan para bien y otros para mal, pero los que manejan por ejemplo, esta tecnología, la ciencia, por ejemplo, del cuerpo, hay cirujanos que se maravillan, hermanos, de la maestría y diseño e ingeniería de lo que es el cuerpo humano. Tiene que ser un ser súper supremo que lo diseñó. Entonces, y así, lo que quiero decir que Dios guarda su palabra, hermano, y lo que tenemos que hacer, obedecer ese libro sagrado que es tan antiguo, dado de Dios a los hombres en cuanto a su voluntad. Dios tiene control, hermanos, sobre todas las cosas, más cuando se refiere a su palabra. Permítanme decirle estas cosas en este estudio de Hulda, que siempre quiero hacerlos cortos, pero mucho que decir. Se van a enojar conmigo y con mi video y estas cosas.
Continuando y siguiendo con el tema, ellos al conseguir el libro, hermanos, ellos al conseguir el libro se empezaron a preocupar. Josías se empezó a preocupar muchísimo. Él empezó a reconocer su pecado y el pecado de su pueblo, de la nación, y sabe que Dios está airado de una manera grande y fuerte con ellos, ¿verdad? Y que los puede castigar también, según la lectura. Entonces, por eso quiere saber qué tan mal está la situación con ellos, y envía, hermanos, un grupo de hombres para consultar a Dios. Dice el contexto que leímos, Segunda de Reyes 22:13. Vamos a consultar a Dios para ver cómo está la cosa con él, qué tan grave está todo. Entonces, pero bueno, antes de seguir adelante, uno puede pensar, hermano, la manera como impactó la palabra de Dios a Josías cuando la leyó. Interesante, hermanos. Antes de él buscar respuesta ante esta profeta Hulda, este hombre estuvo impactado en grandemente. Este señor amaba a Dios, hermanos. Este joven rey Josías. Y preocupado también por su pueblo. Qué personaje tan hermoso, ¿verdad? Entonces, pero uno, cuando lo trae a estos tiempos, porque esto es la enseñanza, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué tal nos impacta? ¿Qué tal te impacta, querida hermana? ¿Qué tal te impacta, querido hermano o amigo, cuando lees las escrituras de Dios? ¿Verdad? ¿Qué hace esta escritura sobre ti? Lo que hace sobre ti, lo que hace sobre mí. ¿De qué manera la lees? ¿De qué manera la escuchas? ¿Produce algo en ti cuando lo escuchas o no produce nada? Porque el libro de Santiago al respecto, hermanos, nos anima que la pongamos en práctica al leerla. Una vez que la leemos y hemos estado haciendo la palabra de Dios y la estamos haciendo, agrado. Y si no lo estamos haciendo, nos vamos a entristecer y vamos a buscar soluciones. Pero Santiago 1:21, él dice que por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hermano, dice, reciba con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos, dice. Santiago 1, versículos 21 al 22. Entonces, esta recomendación linda, pues, dice que desechemos la inmundicia, ¿verdad? Y la malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Ese es el versículo 21. Interesante, hermano, interesante. Entonces aquí estamos hablando de Josías, pero también hay que hablar de uno también. Así es que funciona la palabra de Dios. Entonces, bueno, aquí ¿a quién van a consultar la palabra de Dios? A la profeta Hulda, Segunda de Reyes 22, 11 al 14, que es nuestro contexto. ¿Quién es esta profetisa, hermanos? Una mujer que Dios la usa para traer un mensaje de su parte. Hulda, sea futuro, sea presente. Y dice, para refrescar la memoria del texto que leímos, y cuando el rey hubo oído la palabra del libro y de la ley, rasgó su vestido, luego el rey dio orden, hermano, a estos sacerdotes. Él dio orden al sacerdote Hilcías y a Aicán, hijo de Safán, y a Bor, hijo de Micaías. Después dice al escriba Safán y a Asaías, siervos del rey, diciendo. Entonces, en esta parte, hermano, vemos que fueron 3 sacerdotes y 2 escribas. Si uno le pone cuidado al contexto. Pues dice, y a los escribas
Safán y Asaías. Nada menos y nada más que a 3 sacerdotes y 2 escribas, hermanos, a preguntarles a Hulda. Pero no la fueron a cuestionar porque no la pueden cuestionar, es una profeta de Dios. Ellos fueron a escuchar cómo estaba la cosa. Ay, 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 ¿qué nos irá a decir Dios a través de ella? Entonces eso fue tapar también la cosa que resalta a estas profetas, hermano. Luego el rey dio orden, bueno, les mandó pues que hablaran con ella y que preguntaran, dio orden que preguntaran a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que se fue escrito. Ay, ay, ay. Entonces, mira, padres no hicieron nada, desde el abuelo a Manases. Entonces, ay, estos no hicieron nada y ahora la ira de Dios está con nosotros. Entonces fueron los sacerdotes, como le dije, a preguntar, ¿verdad? a Hulda. Entonces, ok, fueron con ella y fueron y hablaron con ella. Esta Hulda no es la única mujer, hermanos, que ha usado Dios como profetisa, ¿verdad? Tenemos a Miriam en Éxodo 15, tenemos a Débora, Jueces capítulo 5, entre otras. Para, bueno, recordar un poco. En videos anteriores yo les hablé de la profeta Débora. Entonces, y cómo Dios la usó para hablarle al pueblo también. Ahí les pido que hagan la tarea de ver los videos. Hagan la tarea. Entonces ven cómo Dios trabajó con Débora y es muy similar a lo que hizo con Miriam y con esta Ulma. Hagan la tarea. Entonces hay otra cosa aquí. ¿Por qué no fueron a consultar a los otros profetas? En este caso Jeremías y Sofonías estaban contemporáneos con la profeta Hulda. Ellos eran profetas en esa época, según Jeremías capítulo 1, versículo 2, y también Sofonías capítulo 1, versículo 1. Pero no, en realidad no sabemos porque no fueron a consultar a ellos. Tal vez estaban en la ciudad distante, etcétera. Pero consultarle a ellos era lo mismo que consultar a Hulda. Esta profeta Hulda tenía una buena y excelente reputación y era conocida por todos. Ella era conocida por todos. Tenía su lugar donde ella la consultaban y todas esas cosas. El rey Josías, mis hermanos, mandó a estos hombres a preguntar sobre el libro, la voluntad de Jehová en ellos, porque Hulda era profetisa genuina de hermanos de Jehová. Es como le dije anteriormente. Una de las maneras de Dios proteger su palabra ante los profetas, hermanos, y en los tiempos apostólicos era por inspiración divina, por el Espíritu Santo. Amén. Profetas perfectos, hermanos, y en los tiempos apostólicos una inspiración divina. La respuesta de Hulda, hermano, fue una respuesta, hermano, con una profecía de juicio contra la nación. Por fin, ahorita le voy a hablar que respondió Hulda, y lo vamos a entender por esto que le hablé anteriormente, ¿verdad? Pero fue una profecía de juicio contra la nación y una muerte pacífica para el rey Josías. Le habló también eso ella, todo. Entonces, y esta respuesta está en Segunda de Reyes 22, 15 al 20, hermanos. Segunda de Reyes 22, 15 al 20, que dice así, hermano, dice de esta manera. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel.
decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que me preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste, y en mi presencia también yo he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¡Wow! ¡Wow, hermano! ¿Qué sentencia dio aquí Dios a través de Hulda? Esa fue la respuesta de Hulda. Le habló al pueblo y le habló específicamente al rey. Dios iba a traer juicio sobre la nación, hermanos, versículos 15 al 20. Pero porque Josías oyó la palabra, se enterneció, dice, se humilló y lloró delante de Dios. No traería Dios el castigo en su